Hablando sobre los pactos. Estamos reflexionando acerca de los pactos y por qué hicimos este breve corte en lo que estábamos estudiando con Juan, porque es necesario que aprendamos algunas doctrinas importantes como iglesia y entendamos que cuando miramos las escrituras, de pronto usted en alguna ocasión de su vida ha leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis y dice, algunas historias son muy lindas, otras no sé ni lo que significan, otras me pierdo y no sé lo que está allí escrito. Entonces, a la medida que nosotros vamos adquiriendo conocimiento de las doctrinas de las escrituras, cuando volvemos a leer la palabra de Dios, cobran un sentido maravilloso, porque conectan una con otra. Nos damos cuenta que es una cadena, que un eslabón va con el otro y que el otro va con el otro y que es una línea continua ininterrumpida. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios no son historias aisladas por allá, cosas que pasaron siglos atrás, sino como Dios ha establecido algo para la humanidad y lo hizo desde la eternidad. Uno de los primeros pactos que nosotros vimos fue el pacto de redención. Y el pacto de redención nosotros lo encontramos en pasajes como Efesios 1, 4 al 5, que dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Estoy haciendo un repasito pequeñito nada más porque ya esto lo hemos visto. En Juan 17, 2, 4 dice, Jesús habla de la obra que el Padre le dio para hacer. El mismo Señor Jesucristo dice que antes de los tiempos ya el Padre le había dado una obra. Y en Romanos 8, del 10 al 11, la gracia nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. De este pacto muy pocas iglesias hablan, porque consideran más al hombre. Entonces, mientras el hombre no existía, pues qué pacto, ¿cierto? Pero el pacto no tiene que ver con el hombre, sino tiene que ver con Dios. Dios es el que estableció un pacto y Dios es un Dios de pactos y ha cumplido. Es un Dios que cumple con su palabra y esa firmeza de su palabra es la que nos hace verle también a Él como Dios, el único que promete y cumple a cabalidad lo que ha prometido por encima de circunstancias y lo que pueda suceder. Dios es fiel a su palabra, a su pacto, y ha establecido tiempos y límites y ha hecho que conforme a su buena palabra estas cosas nos sean reveladas. Vamos a orar y ponemos este maravilloso tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre amado, gracias porque tú nos permites mirar a través de tu palabra estos maravillosos pactos, estos pactos que tú has hecho en primer lugar contigo mismo en la eternidad. Gracias, Dios, porque tú nos has mostrado que tú estableciste un pacto de redención y que hoy nos ha alcanzado por Cristo nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias por permitirnos tener este espacio en el cual podemos estudiar y ayúdanos a enamorarnos de la lectura de tu palabra para que no solamente una vez, sino muchas veces estemos leyendo este maravilloso libro que tú nos dejaste para conocerte a ti, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Querido hermano, yo quisiera poder lograr con esto, como el que va a empezar una competencia de tiro al blanco, de dardos, digamos, puede ser algo más sencillo que no involucre armas, darles dar en el blanco del corazón de cada uno de nosotros para que nos enamoremos de la lectura de las escrituras. Estos pactos nos tienen que llevar a nosotros, ¿cómo fue que Dios lo hizo? Yo quiero saber cómo Dios resolvió todo esto, cómo hizo Dios entonces cuando Adán y Eva cayó, cómo su pacto no fue derrumbado, cómo hizo Dios
en el arca de Noé si solo 8 personas se salvaron? ¿Cómo? Es una maravillosa obra que Dios la refleja a través de las Escrituras. Entonces, mi anhelo es que cada uno de nosotros nos podamos tener un tiempo en el que podamos estar en casa leyendo las Escrituras, versículo a versículo, en orden, llegando hasta nuestros días, hasta el Apocalipsis. Ya hemos visto entonces, como les decía, el pacto de redención que fue entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes hacen un pacto con Dios mismo. Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un solo Dios verdadero, hacen un pacto en la eternidad. Y el uno al otro se comprometen en la redención de la humanidad que no había sido creada aún. Y como les decía, la palabra de Dios nos muestra que esto se hizo realidad y efectivo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Otro pacto que vemos nosotros es el pacto de obras, también lo hablamos. El pacto de obras fue realizado en el Edén. Dios hace un pacto con Adán y Eva, y les pone en un lugar, les da un lugar espectacular, maravilloso, el jardín del Edén, y les dice a ellos lo que tenían que hacer, y aun cuando la palabra pacto no aparece, el sentido del pacto sí está allí presente. El hombre debía cumplir unos requisitos para que este pacto fuera posible. El hombre fracasó en cumplir los requerimientos de este pacto. Y queridos hermanos, a diferencia de cómo se burla el ser humano hoy en día cuando piensa en Adán y Eva, es que si Adán y Eva, si no hubiesen sido por Adán y Eva, estaríamos en el Edén todavía. Falso. Si fuera Carlos y Yesenia, también los hubieran sacado de allá. Puedes poner tu nombre con tu pareja y también los hubiesen sacado de ese lugar. Porque lo único que son Adán y Eva son representantes de la raza humana. Son una cabeza federal que nos muestran que la misma condición de Adán y Eva con respecto al pacto de obras, con respecto a este pacto de obras, Dios estableció unos límites y el hombre transgredió esos límites. Pasajes muy importantes que vimos allí para el pacto de obras fue Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, donde Dios prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. También vimos Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Adán es visto como cabeza federal de la humanidad. Ahora, si no comprendemos el término cabeza federal, lo podemos trasladar a nuestro contexto político. Por ejemplo, el presidente nos representa a los colombianos en cualquier otra parte. O sea que como es el presidente, allá afuera somos nosotros. Pidámosle a Dios sabiduría para elegir, para que el que nos representa pues sea alguien digno del país que está representando. Pues quien nos representó como humanidad fue Adán. Como humanidad, Él nos representó a nosotros, y lo que Él hizo es como si nosotros lo hubiésemos hecho. Y 1 Corintios capítulo 15 versículos 21 al 22, en Adán todos mueren, todos. En Cristo todos serán vivificados. La Escritura nos dice literalmente que Jesucristo es el segundo Adán. El primer Adán, hombre viviente. El segundo Adán, hombre vivificante o espíritu vivificante. Hablando de nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Y este pacto de obras llega también a nosotros y nos recuerda nuestra incapacidad. Cuando nosotros miramos en las Escrituras y no miramos únicamente a Adán y miramos lo que hizo y cómo es posible que haya hecho eso, sino que nos vemos a nosotros allí, vemos entonces la necesidad que tenemos como raza humana de un Salvador, y ese es Cristo el Señor.
Pero hay un pacto más del que vamos a estar hablando, y entre este pacto hay otros pactos que se mencionan en las Escrituras, como ellos el pacto Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham y el pacto con David. Pero todos estos pactos tienen mucha conexión con los pactos que hemos hablado. El pacto de gracia, que es el pacto del que vamos a estar hablando, es un pacto que trae a nosotros un regalo o un don no merecido, algo que usted y yo no merecíamos. Porque cuando se habla de pacto de gracia, estamos hablando de que Dios es el que está estableciendo su pacto, asegurando la salvación mediante un redentor. Este pacto se desarrolla a través de varias administraciones en la historia bíblica. Cuando nosotros pensamos en el pacto de gracia, pensamos en lo que Dios ha establecido también para que una persona pueda ser salva. Y este pacto de gracia, igual que los otros pactos, también nos recuerdan a nosotros, por ejemplo, en el pacto de redención nosotros no estamos involucrados, es decir, no tuvimos que hacer absolutamente nada para que ese pacto se llevara a cabo. En el pacto de obras, aun cuando la humanidad tenía que hacer algo en representación de la raza humana, vimos que el hombre fracasó en eso y entonces tampoco pudimos hacer nada. Y en este pacto de gracia, nuevamente Dios está diciendo: el hombre no va a estar involucrado, sino que yo soy el que voy a hacer esto. Dios mismo es el que se está comprometiendo. Vamos a Efesios capítulo 1 versículos 7. ¿Qué dice? Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y que la redención que nosotros obtenemos, la obtenemos es por su sangre. Y claramente, los mismos versículos siguientes de Efesios nos dicen: no por obras, para que nadie se gloríe. Este pacto nuevamente nos deja a nosotros fuera de acción. Nosotros somos sujetos pasivos en este pacto. El sujeto activo en este pacto es Dios. Dios es el que hace. Dios es el que lleva a cabo todos los requerimientos de este pacto. Tenía que haber derramamiento de sangre para que este pacto fuera establecido, y fue lo que hizo Cristo. Cristo derramó su sangre y este pacto quedó ¿qué? Establecido. Tenía que haber obediencia total a este pacto. Es lo que se le demandaba a Adán y Eva. Es lo que se demanda en un pacto que nosotros conocemos allí como el pacto mosaico también, del cual vamos a estar hablando más adelante. Y en ese pacto también se le demanda al pueblo de Israel obediencia. ¿Pero Adán fue obediente? No. ¿El pueblo de Israel fue obediente? No. En el pacto de gracia es Cristo el que es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es entonces este pacto que habla de la obra de Dios para la redención de un pueblo escogido por Él. Versículo de Juan, capítulo 3, versículo 1, de primera de Juan, perdón. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Como les decía, el pacto de Dios es entregarle a sus elegidos algo especial que ellos no se merecen. No es que el ser humano movió a Dios
para que Dios dijera, mira, te mereces este regalo. Como cuando una persona hace una labor o un trabajo maravilloso en una empresa o en la sociedad y se le entrega un regalo a cambio de su obra, a cambio de lo que hizo. Movió diferentes circunstancias para que lo miraran y dijeran, hey, él es merecedor de tal cosa. Hay personas que les entregan las llaves de la ciudad. Uno lo ve mucho, sobre todo en películas americanas, donde a hombres los llaman y les entregan las llaves de la ciudad por sus méritos, por lo que hicieron. Pero la Escritura nos dice que Dios nos está entregando algo a nosotros y no por méritos nuestros, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos todas estas obras que encontramos allí en este pacto, en el pacto de gracia, perdón que se me salió la... ¿Eso que se me hizo? Ya, aquí, perdón. Vemos entonces también que en este pacto de gracias Dios también promete que vamos a poder caminar en obediencia. O sea, eso que no pudo hacer Adán y Eva, eso que no pudieron hacer, que no ha podido hacer el pueblo de Israel, lo hacen aquellos que están en este pacto de gracia, pero porque nuevamente, siendo sujetos pasivos, Dios pone en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. La Escritura dice que Dios ha establecido y ha dado un nuevo corazón, un corazón de carne, para que podamos creerle y le podamos obedecer. ¿De qué tendríamos nosotros que jactarnos entonces? Dice en Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. La guía y la fuerza y todo lo que nosotros tenemos que agrada a Dios, no nace de nosotros, no viene y no proviene de nosotros, sino proviene de nuestro Dios. Nosotros hemos sido entonces también transformados por el Evangelio. Hemos sido transformados por este Evangelio. Dice que refleja la gloria de Cristo. Capítulo 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Dice, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Queridos hermanos, lo único que nosotros encontramos en el pacto de gracia que fue establecido con sangre, del cual esta mañana se nos habló cuando se nos mencionó el pan y el fruto de la vid. Los pasajes que nuestro hermano Jonathan nos mencionó nos recuerdan que este es el nuevo pacto en mi sangre. Sucedió con Cristo. Nuevamente, como el pacto de redención, nuevamente está involucrada la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allí, llevando a cabo esto para que esto sea posible. ¿Entendemos lo que implica ser sujetos pasivos? Que no hacemos nada. Eso es un sujeto pasivo. No lleva la acción. Para el pacto no llevamos la acción. Es decir, para que el pacto se realice, para que el pacto sea hecho, el hombre, tú y yo, no metemos las manos. Porque si metiéramos las manos seríamos como Adán y Eva y quebrantaríamos el pacto. Seríamos como el pueblo de Israel y quebrantaríamos el pacto. Porque nuestra naturaleza tiende a eso, a dañar. Por eso Dios no nos deja meter las manos. Hablémonos como a niños. Es la forma como Dios nos ha hablado. Nos habla como a niños para que entendamos esto.
Dios ha hecho que para que su pacto sea perfecto, sin manchas, sin defectos, sin nada de sombras de dudas, era que lo iba a hacer Él mismo, se iba a encargar. Ya cuando nos introduce en Él, en ese pacto, nos convierte Él, por su gracia, en sujetos activos en medio de su pacto. Y como nos decía nuestro hermano esta mañana, nos llama entonces a la obediencia, nos llama a ayudarnos mutuamente, nos llama a que nosotros crezcamos en Cristo, miremos a Cristo. Pero eso es un fruto o un producto de lo que Él hizo primero. Permíteme el cable, porfa. Quiero mostrarles unas diapositivas y para que de pronto se nos quede un poquitico grabado el tema de ¿salió o no salió? Ah, espérate, ya sé qué puede ser. ¿Ya? Listo. Tengo que ir acá. ¿Listo? Listo. A mí me fascinan mucho los acrósticos. Ay, se fue, pasó, se rebeldó, puso rebelde. Ahora sí. A mí me gustan mucho los acrósticos, queridísimos hermanos, porque los acrósticos, ahí no está todavía, no lo busquen, tranquilos, que su mente no vaya a poner, pero ¿cuál acróstico? Para que nos ayuden a meternos un poquitico en los temas en la cabeza. Pero primero quiero recordarles qué es un pacto, de qué es esto que estamos hablando. Un pacto es un acuerdo o convenio solemne entre dos o más partes en el que se establece obligaciones y promesas mutuas. En un pacto, cada parte se compromete a cumplir con ciertos términos y condiciones. Este concepto puede encontrarse en muchos contextos: legales, sociales, familiares. Hasta ahí, familiares. Esto es un pacto que puede suceder en cualquier parte, ¿no? Hay pactos que usted puede hacer para la compra de una casa, ¿cierto? Entonces hay un pacto de compraventa, un pacto que se puede realizar también entre dos personas cuando se casan, ¿sí? Términos legales, ¿sí? En el contexto bíblico, saltemos ahí un pedacito, dice: en el contexto bíblico, un pacto es un acuerdo establecido por Dios con seres humanos. Y me faltó ahí una partecita: por Dios consigo mismo y con seres humanos, a través del cual promete bendiciones, salvación o guía a cambio de la obediencia, la fe o el cumplimiento de ciertas condiciones. Los pactos en la Biblia no son simplemente acuerdos humanos, son actos divinos que revelan la voluntad de Dios y su plan redentor para la humanidad. Cuando nosotros contemplamos a Dios haciendo esto, nos recuerda a nosotros la obra de Dios en la humanidad. Y de una u otra forma nos recuerda que nosotros no estuvimos allí involucrados llevando a cabo el pacto, sino que lo recibimos. Como les decía, miremos un poquito. ¿Qué pasó que no quiere cambiar? Ay, ¿qué pasó? Una flechita. Sí, pero lo vuelvo a poner. La presentación y vuelve, sigue. Sí, sí. Sé que se puso rebelde. Espérame un momentico. ¡Ay! Qué cosa tan fea, oye. No quiere. Tienes que salirte a cambiar la diapositiva y volver. Porque el botón está funcionando. No está funcionando. O sea, por eso salte. No, ya lo hice. Me salí y volví a empezar. No, pero cambia la diapositiva para que la puedas presentar. Y cada vez que vayas a presentar, te sales y lo presentas. Ya. Ah, gracias.
Es que para eso tengo todo un técnico. Esos dedos maravillosos. Pero está, como en el computador lo hacía de una manera y ahora para el televisor funcionó de otra manera. Los pactos de Dios. Pensemos en los pactos de Dios. Primero, la palabra pacto. Vamos a hacer un acróstico de la palabra pacto. ¿Sí? Entonces, acá. Plan soberano de redención establecido en la eternidad. Esto involucra únicamente a Dios. Plan soberano de redención establecido, ¿sí?, en la eternidad. ¿Bien? ¿Se alcanza a ver? Sí. Para los que están más atrás, para los que están más atrás no. Nosotros vamos haciendo ejercicios acá y ya. Ah, mejor. Mira, ahí tenemos a la que sí nos ayuda a ver. Segundo, amor y obediencia del Hijo, quien cumple y sella el pacto con su sangre. Amor y obediencia del Hijo, quien cumple y sella el pacto con su sangre. En mi computador se veía grandísimo, se los aseguro. Lo siento que ahí se ve más pequeñito. Bien. Convicción y regeneración por el Espíritu Santo, quien transforma corazones. La C. Convicción y regeneración por el Espíritu Santo, quien transforma corazones. Testimonio fiel de la Trinidad revelado en la obra redentora. La T. Testimonio fiel de la Trinidad revelado en la obra redentora. Y la O. Obra eterna de salvación realizada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Saben que cuando nosotros pensamos en temas como esto y leemos las Escrituras así, nos vamos a través de toda la palabra de Dios y encontramos estas verdades? Encontramos estas verdades. Plan soberano de redención establecido en la eternidad. Amor y obediencia del Hijo, quien cumple y sella el pacto con su sangre. Convicción y regeneración por el Espíritu Santo, quien transforma corazones. Testimonio fiel de la Trinidad revelado en la obra redentora. Obra eterna de salvación realizada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto en cuanto a Dios. Ahora, los pactos de Dios en el creyente. Vamos a utilizar el mismo acróstico, la misma para esto, y vamos a mirar cómo se ve para nosotros. El pacto de Dios, los pactos de Dios en el creyente. Aquí ya están más grandes estas letras, pero las otras no tan grandes. Muy bien. Ahora, ¿cómo se involucran estos pactos en la vida del creyente? Primero, perdonados por gracia. Ahora sí se ve mejor, ¿cierto? Perdonados por gracia. Adoptados como hijos de Dios. Esto es por ese pacto. No fuimos adoptados, queridos hermanos, porque es que Dios fue al lugar de adopción, a bienestar familiar, y vio a un niño lindo, bonito, con el cabello así churquito, con gafitas, morenito, y dijo: ¡ah! Ese negro es el que quiero para mí. No. O de repente dijo: esa muchacha tan bonita, esa niña la voy a... Porque así es como escogemos muchas veces los que van a adoptar a niños, ¿cierto? Tienen un, ¿cómo se dice? No, yo no adopté, tranquilos. Hay algo que lo mueve, ¿cierto? Y entonces hay un perfil, gracias. Entonces uno llega y bueno, yo lo quiero niño, quiero niña, quiero esto, quiero... Y dependiendo de cómo sea el niño o la niña, muchas veces no necesariamente tiene que ser físicamente bonito, sino que a él le llamó la atención algo de ese niño. Uy, es que es para la edad que tiene y lo inteligente que es, ¿cierto? Y entonces, entre muchos, dijo: ah, este. Pues resulta que adoptados como hijos de Dios no tuvo nada que ver con que Dios llegó y miró a lo lejos desde la eternidad. Dijo: ¡ay, tan bonito que se comporta! Si todos éramos iguales a Adán y Eva.
Si todos éramos igual de pecadores que el pueblo de Israel y la humanidad entera, pues no había nada bueno en nosotros que hubiese hecho que Dios nos haya querido escoger. Él de su propia gracia, porque Él quiso, porque Él lo estableció, porque Él hizo un pacto. Él te adoptó. Él te adoptó. Caminamos en obediencia. Caminamos en obediencia porque somos obedientes. Porque Él nos ha llamado a la obediencia y nos da las armas necesarias para serle obedientes. Nuestro deber como creyentes es ser obedientes. Y estamos ya dentro de este pacto de gracia, y ese pacto de gracia nos empuja a la obediencia. Si no hay algo en tu vida día a día que te empuja a hacerle agradable a Dios, a amar a Dios, a honrar a su Hijo, a vivir para Él, teme. Ten temor. Hay algo que está fallando en tu motor. Hay algo que pasa. Simplemente eres un religioso. Que te gustó la religión, pero fuera de ella eres como cualquier inconverso. Pero a pesar de la situación que vives, y como nos mencionaba nuestro hermano esta mañana, tenemos la tendencia, ¿te acuerdas? Tenemos esa tendencia a desviarnos. Hay algo maravilloso en nosotros que nos corrige el camino. Eso es lo que revela el carácter del creyente. No su constante asistencia a la iglesia, amén por asistir a la iglesia, porque según nos decían hoy también que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sí, eso es verdad, hay que hacerlo. Pero eso no es lo que produce en nosotros. Eso no lo producimos nosotros, perdón. Eso lo produce Dios en nosotros. Somos transformados por el Evangelio. De gloria en gloria te veo. Hay un himno o un coro que cantamos hace mucho tiempo. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Pero esa es la obra regeneradora del pacto de Dios en nuestras vidas, de lo que Él estableció, de lo que iba a suceder. Y por último, obtenemos vida eterna. Y esa es una realidad, porque los seres humanos no somos eternos. Y Dios estableció que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice que va a ser eterno, sino se refiere a algo que va a tener usted y yo. Y la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Queridos hermanos, al pensar nosotros en estas verdades del Evangelio y del pacto de gracia que fue establecido por Dios para nosotros, lo único que a nosotros nos lleva a pensar, queridos hermanos, es que Dios es un Dios fiel, es que Dios es un Dios que cumple. El pasaje que siempre para nosotros debe ser relevante, y la carta que podemos mirar en profundidad, está en Efesios capítulo 1, versículo 7, que fue el primer versículo que nosotros leímos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Sabemos que es gracia, ¿verdad, hermanos? Son palabras que ya hemos repetido varias veces y que las hemos conocido.
Pero queridos hermanos, tal vez a veces confundimos la gracia. A veces creemos que la gracia solamente implica de parte de nosotros inactividad. Y es cierto en cierta manera, es cierto en el sentido de que nosotros no somos los agentes del pacto de gracia, nosotros no somos los que hacemos la obra para la redención. Pero no es cierto en el sentido de que ahora, estando nosotros en la gracia, nosotros ya no tengamos que hacer absolutamente nada, sino que nosotros fuimos llamados a cada día hacerle obediente a nuestro Dios. La obediencia es la que habla del creyente como aquel que fue transformado de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados nosotros, queridísimos hermanos, a vivir en obediencia delante de Él. ¿Qué tenemos que nosotros hacer en obediencia a nuestro Dios? Si tú tuvieras que hacer una lista, si tú tuvieras que escribir, estos son mis quehaceres, ¿qué escribirías? ¿Qué pondrías en esta lista? Quisiera escuchar. Empecemos a hacer la lista. Arreglar la habitación. Arreglar la habitación. Vamos a hacerlo más concretamente. Hacia Dios. Hacia Dios. Creerle. Hoy nos dijeron la necesidad de creerle, ¿cierto? Sí. Hace parte. Estudiar o escudriñar las escrituras, ¿cierto? Sí. ¿Qué nos dicen los mandamientos? Tenemos una lista. Alguna vez el pastor Javier nos dio un tema acerca de los 10 mandamientos y nos dijo que los 10 mandamientos son un compendio, ¿cierto? Así para meterlo en el bolsillo y, ay, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y los sacamos y los tenemos ahí resumiditos. Porque la gracia no nos exime de los mandamientos. No es que yo ya ahora puedo hacer lo que yo quiera. Tenemos unos mandamientos que cumplir. Pero bueno, escudriñar las escrituras, ¿cierto? Hoy nos decían algo muy importante de la necesidad de estar, ¿qué? Junticos. ¿Eso es un capricho de las iglesias? ¿O es un mandato de Dios para sus hijos? Tenemos que estar, ¿qué? Congregándonos, ayudándonos, ¿se acuerda? Mutuamente. Me fascinó la palabra que dijo nuestro hermano esta mañana. Tenemos que aprender a rendir cuentas. Lo que más nos cuesta. La pregunta del millón sería la siguiente, queridos hermanos. ¿Cómo vas con esa lista? ¿Cómo vas en tu tema de comunión? Cuando tienes algo contra tu hermano, ¿haces lo que Dios te mandó a hacer a través de Cristo? Ve y estando tú y tu hermano y repréndele. Y si él te escucha, ¿habrás ganado a tu hermano? O normalmente lo que uno tiende es a ¿cómo hago para ganarle? No a ganarlo para mí, sino a ganarle, para dejarlo callado, para que aprenda. Somos llamados entonces en este maravilloso pacto de gracia a serle obediente a nuestro Dios. Y continúo preguntándole a usted, queridísimo hermano en Cristo, ¿cómo vas chuleando? Si tienes que chulear, decir sí, bien, ahí voy. Recuerda que no es una imposibilidad. Estamos hablando de cosas que son posibles para el creyente porque ha sido capacitado para ellas. O sea que si no está sucediendo en nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es ir a arrepentirnos delante del Señor y decirle: Señor, perdóname porque estoy pecando contra ti por no hacer aquello a lo cual tú me has capacitado y llamado para hacer. ¿Cómo está tu vida de oración?, nos preguntaban el otro día. ¿Cómo está tu lectura escritural? ¿Cuántos años de vida cristiana tienes? ¿Y cuántas veces has leído la Biblia de pasta a pasta? ¿Será que eso solamente se tiene que hacer una vez en la vida y ya? Hemos sido exhortados maravillosamente y animados, porque la palabra exhortado tiene que ver con eso, no con el regaño,
sino tiene que ver es con el ánimo que nos han dado de leer las Escrituras, y ha sido maravilloso. Ahorita estamos tomando tiempo con mi esposa de leer, y las parejas que estamos estudiando en EFEN estamos leyendo la Biblia todos los días, y la meta es leerla en un año. Yo te invito a que pongas una meta de leerte la Biblia en un año. Léela. Si no entiendes algo, estamos para servirte en lo que te podamos ayudar. Muy posiblemente no vamos a entender un montón de cosas. Para eso nos tenemos mutuamente. En esa transformación que el Evangelio nos lleva, somos entonces nosotros llamados a interceder en oración los unos por los otros. Primero pensábamos en cómo está mi tema de oración, pero cómo está tu tema de oración hacia los demás. Porque muchas veces oramos por nosotros, por nuestros beneficios, y está bien, nadie está diciendo que no podamos orar por eso. Pero ¿cuánto recordamos a otros la necesidad que tienen otros de que oremos por ellos? De orar por nuestros hermanos, orar los unos por los otros, es parte de nuestra necesidad, queridos hermanos. Hermanos, gocémonos de este pacto de gracia, sabiendo una cosa muy importante: Dios es un Dios fiel. Dios cumple. Podemos descansar en que Él cumple. Él dijo que nos iba a salvar y que nos iba a llevar a la estatura de Cristo. Eso va a suceder. Y en ese ánimo nosotros vivimos y nos movemos cada día para ser cada vez más a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Siendo la voluntad de Dios, más adelante vamos a ir mirando los pactos que hay en medio de estos pactos. Entre el pacto de gracia y el pacto de obras del que hablamos, hay unos pactos muy interesantes que nos llevan a nosotros a reflexionar cómo Dios fue llevando a cabo ese plan perfecto hasta llegar a la persona de nuestro Señor Jesucristo.